Segunda unidad, organización de los ecosistemas. El tema específico, propiedades de las poblaciones. El objetivo de esta clase es relacionar diversos niveles de organización ecológica, resaltando las propiedades de las poblaciones. Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta clase, como ya escucharon, vamos a dar inicio a la segunda unidad que corresponde a la de organización de los ecosistemas. En ella vamos a ver todo el funcionamiento, ¿verdad?, que tienen los distintos ecosistemas, sus componentes y cómo se relacionan entre sí los individuos que pertenecen a este. Para poder empezar, entonces, lo que debes conocer son, en general, los distintos niveles ecológicos que corresponden a la forma en que se organizan los seres vivos. Como base de los niveles del ecosistema tenemos a las especies. La base de los niveles ecológicos son las especies y estas corresponden a individuos con características físicas similares que se pueden reproducir entre sí y dan origen a una cría fértil. Ahora bien, ¿qué significa esto? Resulta que para que un ser vivo sea catalogado como de la misma especie, los individuos deben poder reproducirse, es decir, dar origen a una cría, pero esta cría también debe poder dejar descendencia. Esas son las características mínimas que tienen que tener dos individuos para considerarse de la misma especie. Existen algunas cruzas, por ejemplo, entre individuos de distintas especies que dan origen a seres vivos que se conocen como híbridos. Y entonces los híbridos corresponden al resultado de la cruza de dos individuos de distintas especies y estos son infértiles. Un ejemplo muy común, o no sé si muy común, pero por lo menos que se da acá en nuestro país, ¿verdad?, es la presencia de mulas. Las mulas resultan de la cruza de un burro con una yegua, ¿verdad? Y la mula, que es su cría, esta no puede tener más descendencia. Por lo tanto, el burro con los caballos no corresponden a la misma especie. Otro ejemplo de híbrido es el librón. Este corresponde a la cruza entre un león macho y una tigresa. Y por lo tanto, al ser un híbrido, también es infértil. O bien la cruza opuesta, es decir, entre una leona y un tigre macho. Y este da como origen el tigrón, que es este que pueden ver acá. En esta lámina observamos entonces los distintos híbridos que acabamos de mencionar. Recordar que un híbrido corresponde a un individuo que surge de la cruza de distintas especies y por lo tanto son infértiles. En el primer ejemplo tenemos la cruza de un burro con una yegua que da como resultado una mula, que obviamente es infértil, y en el segundo caso es el ejemplo de la cruza de un león con una tigresa que da como origen al ligre. Ahora bien, si continuamos con los niveles ecológicos, tenemos la base que es la especie. Ahora, si juntamos muchos individuos de la misma especie que ocupan un mismo lugar en común en un tiempo determinado, estamos hablando de una población. A su vez, si tengo un conjunto de poblaciones que habitan un lugar en común en un tiempo determinado, se genera una comunidad. Y finalmente, el conjunto de comunidades da origen al ecosistema. Entonces, comenzaremos a hablar sobre las poblaciones y sus distintas características. Como ya les mencioné, corresponde a un conjunto de individuos de la misma especie que habitan un lugar en común en un tiempo determinado. Como pueden observar acá, ¿verdad?, hay distintas poblaciones, por ejemplo, de jirafas, de leones, de araucarias, de peces, pingüinos y así una infinidad de poblaciones. Debes recordar siempre que cuando hablamos de los seres vivos, incluimos a todos los seres vivos. Por lo tanto, también hay poblaciones de bacterias, poblaciones de hongos, poblaciones de insectos, poblaciones de tortugas y así, una infinidad de poblaciones. Las poblaciones tienen una serie de propiedades que le otorgan características específicas. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Lo primero que vamos a ver es la densidad, y esta se expresa como el número de individuos por área o volumen.
Bien, por ejemplo, 300 araucarias por hectárea, por ejemplo, 100 individuos por kilómetro cuadrado, etc. Ahora, esta propiedad específica no la debes confundir con el número de individuos, ya que aquí estoy relacionando, como dice su definición, cantidad de individuos por espacio, ¿ya? Por volumen. Por ejemplo, si yo hablara, pongamos el ejemplo del colegio. Tenemos distintos cursos, ¿verdad? Ahora bien, supongamos que la especie del colegio son ustedes, los estudiantes, ¿verdad? Ahora bien, los estudiantes se organizan en distintas poblaciones, que son individuos que tienen una característica en común. Ahora, tenemos entonces, por ejemplo, la población del primero A, medio, la población del segundo B, y así, todas. Entonces, si por ejemplo, en una sala, en la sala del primero A, tenemos 35 estudiantes en una sala, y en la otra, del primero B, tenemos 38 estudiantes. ¿En cuál de las dos salas o en cuál de los dos cursos hay mayor población y densidad específicamente? Exacto, en la del primero B. ¿Por qué? Porque tengo mayor cantidad de individuos en la misma área. ¿Se entiende la diferencia? La densidad se expresa como el número de individuos por unidad de área de volumen. Por ejemplo, 300 araucarias por hectárea. Aquí además podemos observar un organizador donde se observan los factores que influyen en la densidad. Tenemos un grupo que los aumenta, como la natalidad y la inmigración, y otros que lo disminuyen, como la mortalidad y la emigración. La segunda propiedad de las poblaciones son los patrones de distribución, es decir, la forma en que se distribuyen los individuos dentro del área que ocupan. Si consideramos esto, entonces tenemos tres posibilidades. Una es la distribución uniforme, donde los individuos en ese caso están distribuidos de forma similar o bien, como su nombre lo dice, uniforme, ¿cierto? Este tipo de distribución es característica de las especies que compiten por algún recurso que pueda ser escaso. El segundo patrón de distribución de la población es la distribución aleatoria. Esta consiste, ¿verdad?, como su nombre lo dice, que los individuos están distribuidos al azar, es decir, sin un patrón específico. Y esto es característico de especies o poblaciones donde sus integrantes no tienen mayor interacción. Y finalmente está el patrón de distribución agrupado, que es el más común dentro de los seres vivos, y esto generalmente se distribuye, como su nombre lo dice, en grupos. Y esta distribución está marcada muchas veces, por ejemplo, por la cantidad de recursos que hay en el lugar, por la cantidad de agua, por el clima, etc. La tercera propiedad de las poblaciones que vamos a tocar este día es la tasa de nacimientos. Esta corresponde a la cantidad de nacimientos por cada 1000 habitantes de la población en una unidad de tiempo. Lógicamente, la cantidad de nacimientos depende o está influenciada por distintos factores. Específicamente, además, la natalidad, como ya les dije, va a influir en la densidad de la población, ya que al aumentar el número de nacimientos, aumenta la densidad, o por el contrario, al disminuir la cantidad de nacimientos, disminuye la densidad. Además, se puede mencionar que obviamente la tasa de nacimientos varía mucho de una población a otra, ¿verdad? Porque depende de la cantidad o de los tipos de especies de los que sea la población. Por ejemplo, si estamos hablando de, por ejemplo, insectos, la natalidad o la tasa de natalidad es mucho más amplia, ¿verdad?, a la de un mamífero, por ejemplo, donde cada individuo da origen, por ejemplo, en el caso de los elefantes, a solo un individuo. Otra propiedad de la población es la tasa de mortalidad. Y por el contrario, lo visto anteriormente, obviamente corresponde a la probabilidad que tiene un individuo de morir o bien al porcentaje de individuos que muere en una población. Esto se ve influido, por ejemplo, por distintos factores, como puede ser la escasez de alimentos, la presencia de alguna enfermedad,
¿verdad? O condiciones climáticas, etc. Y en este caso, la tasa de mortalidad lo que va a hacer es disminuir, ¿verdad?, la densidad de la población, ya que va a disminuir el número de individuos en el área que ocupan. Otra característica de las poblaciones son los patrones de supervivencia. Y estos corresponden, ¿verdad?, a cómo se va comportando la especie dentro de, en el fondo, como las posibilidades que tiene de sobrevivir. Y dentro de estos patrones de supervivencia encontramos el tipo 1, el 2 y el 3. El tipo 1 es aquel patrón de sobrevivencia que se da generalmente en el caso de los mamíferos y del ser humano, y es cuando los individuos de la población tienen una esperanza de vida larga, generalmente hasta el final de sus vidas. Bien, por el contrario, el tipo 2, la probabilidad de morir o la tasa de mortalidad es constante independiente de la edad del individuo. Es decir, la cantidad de individuos que muere da lo mismo, por ejemplo, si son más pequeños o bien ya son individuos de más edad. Y en el tercer tipo, ¿verdad?, son aquellos donde la población, más bien los individuos de la población, muestran una mortalidad muy alta al inicio de su vida, como podría ser, por ejemplo, el caso de los peces, ¿verdad?, donde eclosionan los huevos de los peces, estos nacen y están a la deriva porque la posibilidad, ¿verdad?, de que llegue algún depredador es muy grande. Lo mismo ocurre, por cierto, por ejemplo, en el caso de las tortugas, ya que los huevos de tortugas generalmente se entierran, ¿verdad?, en la arena de la playa y ellos eclosionan sin la ayuda de la madre. Y estos solos deben avanzar a la orilla. Por lo tanto, al inicio, cuando todavía son muy pequeños, la mortalidad es muy alta. En este gráfico podemos observar los distintos patrones de supervivencia. Por ejemplo, el tipo 1, que está representado de color naranjo, estamos viendo el caso de la especie humana, ya que son aquellos que en general tienen una capacidad de sobrevida muy larga, generalmente completando la esperanza total de vida que tiene la especie. En el tipo 2, la muerte de individuos de la especie es constante y dependiente de la edad que posean los individuos. Y en el tipo 3, ¿verdad?, la cantidad de fallecidos dentro de la población generalmente es muy alta al inicio y al tiempo posterior del nacimiento. Otra propiedad de las poblaciones, entonces, son las migraciones, y que corresponden específicamente a dos: la inmigración y la emigración. En primer lugar, la inmigración corresponde a la llegada de individuos, ¿verdad?, a las poblaciones. Y por el contrario, la emigración corresponde a la salida de individuos. Y estos influyen ambas en la densidad de la población, donde específicamente la inmigración aumenta la densidad y la emigración la disminuye. Esto suele ocurrir, por ejemplo, pueden llegar individuos a una población porque había escasez de alimento en el lugar donde ellos se encontraban o en la población a los que ellos pertenecían. También ocurren migraciones por los cambios climáticos, ¿verdad?, etc. El crecimiento poblacional corresponde a otra de las propiedades que poseen las poblaciones. Bien, y esta corresponde, por lo tanto, al cambio en el número de individuos que integran esa población a través del tiempo. Este crecimiento, ¿verdad?, puede estar influenciado por tres factores: el potencial biótico, la resistencia ambiental y la capacidad de carga. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos? Pues bien, el potencial biótico, en el fondo, es la capacidad de que ocurran nacimientos de esa población. Lógicamente, porque si la población tiene un alto potencial biótico, es decir, tiene mucha capacidad de reproducción y que sus individuos se mantengan además con vida, esto va a hacer que aumente el crecimiento de la población o bien la tasa de crecimiento de la población. El otro punto, ¿verdad?, es la capacidad de carga. La capacidad de carga corresponde a la cantidad de individuos que es capaz de sostener un hábitat específico. ¿Y de qué va a depender de esto? Por ejemplo, depende de la cantidad de recursos. Bien,
Supongamos que estamos hablando de un área específica donde hay escasez de agua, por ejemplo, o es más bien seca. Por lo tanto, esa área en particular va a tener una capacidad de carga baja, ¿verdad? Porque existen pocos recursos para poder mantener a la población, ¿verdad? O bien se van a gastar más rápido. Y el último punto, ¿verdad? Y la resistencia ambiental, entonces, corresponde a distintos factores que va colocando el ambiente para evitar el crecimiento de la población. El crecimiento de la población puede ser de dos formas, es decir, puede tener dos patrones de crecimiento. Y ahí tenemos el crecimiento exponencial y el crecimiento sigmoide o sigmoideo, ¿verdad? Ahora, el primer caso, el crecimiento exponencial, se caracteriza, como ven aquí en el gráfico, en un aumento lento inicialmente del número de individuos o del crecimiento de la población, ¿verdad? Y llega un momento específicamente donde comienza a aumentar muy brusco. Eso depende directamente de la capacidad de nacimiento de distintos reproductores, porque es obvio, mientras más individuos reproductores nazcan dentro de una población, la cantidad de individuos que nace va a ser mayor. Bien, y en general se habla de curva J, ¿verdad? Porque tiene esta forma así de J. Generalmente, y es exponencial, ¿a qué se refiere? Que aumenta, se va como duplicando en el fondo, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Bueno, ahí les podrá explicar mejor el profesor de matemáticas. Y el segundo patrón de crecimiento es el crecimiento sigmoide. Y este generalmente se presenta después de un crecimiento exponencial. Como ven acá, bueno, por eso recibe ese nombre, se llama sigmoide porque la curva tiene una forma de S. ¿Y qué es lo que ocurre específicamente? Si ven bien, inicialmente, como les dije, el crecimiento era exponencial. Sin embargo, va a llegar un punto donde empieza a la capacidad de carga, ¿verdad? Se empieza a llegar a esta. Por ejemplo, imagínense que tengo cierta cantidad de recursos ya, supongamos de plantas, ¿verdad? Imaginémonos que hay una población de herbívoros. Bien, entonces esta va a llegar un momento, ¿verdad? Si son muchos individuos, que la cantidad de recursos, es decir, de plantas para esa población de herbívoros, que va a disminuir. Por lo tanto, al tener menos disponibilidad de alimentos, ¿verdad? Va a disminuir la reproducción. Entonces, en ese momento, por ejemplo, donde empiezan a escasear los alimentos o los distintos recursos que se requiere para que la población se mantenga con vida, entonces el crecimiento empieza a lentecer y se forma esta especie de meseta, ¿verdad? Que ahí incluso está mostrando el límite y la población desde allí en adelante empieza a fluctuar, pero se mantiene más o menos estable a través del tiempo. Ahora bien, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de crecimiento que tengan las distintas poblaciones, es que se deriva un concepto que son las estrategias de vida. Y estas son las estrategias R y la estrategia K, que las vamos a ver, las características de cada una, en el siguiente recuadro. En esta tabla observamos las estrategias de vida. Teníamos dos tipos, la estrategia R y la estrategia K. Pues bien, vamos a ir viendo entonces las distintas características según la estrategia. El número de crías, las poblaciones que tienen estrategia R, generalmente tienen gran cantidad de crías. En segundo lugar, el tiempo de maduración de las crías es rápida. Es decir, a muy temprana edad, estas ya pueden alejarse del cuidado parental. En tercer lugar, está la edad de reproducción. Estas se caracterizan por tener una edad temprana de reproducción, ya que muy luego, ¿verdad? Además tienen que quedar sin el cuidado de los padres. Ahí mismo viene este tema. Cuidado parental, poco o ninguno. Tenemos, por ejemplo, el caso de las tortugas que les hablaba, que desde el inicio de su nacimiento ellos ya no cuentan con sus padres, ¿verdad? O bien, como es el caso de los peces y algunas otras especies. En cuanto al patrón de crecimiento, en la estrategia R es exponencial y algunos ejemplos de poblaciones que tienen este tipo de estrategia son las bacterias y las flores. Por el contrario, como pueden ver, la estrategia K tiene poco número de crías, el tiempo de maduración de las crías es lenta, eso significa que se mantienen mucho tiempo
al cuidado de sus padres, por lo tanto el cuidado parental es intenso. La edad de reproducción también es tardía, es decir, se demoran en alcanzar la madurez sexual. El patrón de crecimiento es logístico y algunos ejemplos de estos organismos están los árboles y los mamíferos. Ahora bien, el tamaño de las poblaciones debe tener algún tipo de regulación y esto depende de distintos factores. Por ejemplo, en primer lugar, vamos a hablar de los factores limitantes. Ahora, ¿qué son los factores limitantes? Pues como su nombre lo dice, son aquellos factores que me van a tender a regular, ¿verdad? O a ponerle un techo al crecimiento de la población. Y estos generalmente corresponden a ciertos factores a los que las especies o a las poblaciones oponen cierta resistencia o bien no logran, ¿verdad?, mantenerse estables frente a estos factores específicos. Por ejemplo, podríamos hablar de la intensidad de la luz, que esto se da mucho, por ejemplo, en el caso de algunas plantas, en los bosques, donde se encuentran mezclados pequeños arbustos, ¿verdad? O plantas de baja altura, y a su vez también hay grandes árboles, ¿verdad? Entonces resulta que estos grandes árboles van a recibir mucha cantidad de luz del sol, ¿cierto? Pero estos árboles van a limitar la cantidad de luz que le llega a las plantas que se encuentran en los niveles inferiores, ¿cierto? Ahí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo que podríamos mencionar como factor limitante sería en el caso del mar la cantidad de sales, ¿verdad? O la salinidad que pueda tener el mar o algún lugar. De hecho, tenemos el ejemplo del Mar Muerto. El Mar Muerto recibe ese nombre, ¿verdad? Porque ninguna especie de ser vivo logra vivir en esas aguas. ¿Por qué? Porque su cantidad de sales minerales que se encuentran disueltas en él es muy amplia, ¿verdad? Y de hecho eso le otorga gran densidad, que es lo que nos da cuando uno se mete al Mar Muerto, flota inmediatamente de forma instantánea, es porque es muy densa el agua. Bueno, y por lo tanto para las especies es incompatible, tanto de plantas como de animales, perdón. Otro ejemplo, ¿verdad?, de factor limitante sería la disponibilidad de nidificación, es decir, la disposición que tengan los individuos, por ejemplo las aves, para poder hacer sus nidos, porque lógicamente si una población de aves no tiene la cantidad suficiente o no tiene la disponibilidad de un lugar donde poder hacer el nido, eso va a disminuir o me va a poner un límite a la cantidad de nacimientos que pueden haber en una población. Dentro de los factores limitantes tenemos dos grupos, unos que son dependientes de la densidad de la población y los otros que son independientes de la densidad de la población. Es decir, ¿verdad? Algunos están influenciados por el número de nacimientos, de mortalidad, etc. Y otros son totalmente aparte. Pues bien, vamos a iniciar con los factores que son dependientes de densidad. En este caso específico, son factores que están influenciados específicamente por la tasa de natalidad y de mortalidad, porque estas dos, ¿verdad?, son las que hacían que mi densidad de la población aumente o disminuya. Algunos ejemplos de estos factores dependientes de la densidad podrían ser, por ejemplo, la competencia. Como pueden ver acá, ahí hay un ejemplo de competencia claro, que es el caso en que los individuos, generalmente cierto, los machos de una población compiten para poder reproducirse con alguna hembra específica. Otro factor, ¿verdad?, que depende de la densidad, es decir, que la modifica, puede ser la depredación, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, en una población el número de depredadores es muy grande, claramente eso va a influenciar en los nacimientos de los que son presas, ¿verdad? Porque va a empezar a disminuir o va a aumentar la mortalidad. Y así podríamos hablar de distintos factores u otros ejemplos. El otro grupo de factor limitante que tenemos son aquellos que son independientes de la densidad, es decir, son aquellos que van a influir en la capacidad de la reproducción, pero no tiene que ver con la densidad que posee la población. En este caso puntual se encuentran en general los factores que son climáticos y meteorológicos.
como algunos de ellos podrían ser en el caso de las erupciones volcánicas, por ejemplo. En eso, ¿qué ocurre? Primero, hay una contaminación, ¿verdad?, con gases y desechos volcánicos, primero de la atmósfera. Por lo tanto, ahí me podría estar limitando la reproducción, ¿verdad?, de lo que son las aves, ¿verdad?, etcétera. Ahora bien, después que ocurre la erupción, la vegetación que se encuentra rodeando el volcán generalmente muere, ¿verdad? Por lo tanto, en esa población disminuiría la posibilidad de reproducirse, o bien al producirse la quema, ¿verdad?, de toda esa área, va a disminuir la cantidad de recursos para que los distintos individuos de la población se puedan alimentar. Otro caso tenemos el ejemplo de los huracanes, ¿verdad? Los tornados, también influyen muchas veces las corrientes o los fenómenos que ocurren en el mar, por ejemplo, la corriente del Niño, etcétera, que al variar la temperatura del agua del mar, ¿verdad?, me va a perjudicar la reproducción de distintas especies. Entonces, el objetivo de esta clase, ¿verdad?, era poder relacionar los distintos niveles de organización ecológica, resaltando específicamente algunas propiedades de las poblaciones. Pues bien, los niveles de organización, primero teníamos la especie, que corresponde a individuos con características similares que se pueden reproducir y tienen crías fértiles, ¿verdad? Y de ahí tenemos una infinidad de especies, por ejemplo, no sé, los elefantes, los seres humanos, los orangutanes, las abejas y así, etc. Pues bien, si yo junto muchos individuos de una especie que habiten en un lugar en común, ¿verdad?, en un tiempo determinado, se forma lo que es una población. Ahora bien, después, si yo junto muchas poblaciones, por ejemplo, una población, ya, si estamos hablando ya de plantas, también vamos a tener una población de abejas y vamos a tener la población de algún herbívoro, etc. Entonces, si yo junto todas estas poblaciones que habitan en un lugar en común, tendríamos una comunidad. Y si junto muchas comunidades, voy a formar finalmente mi ecosistema. Ahora, por el otro lado, las poblaciones tenían distintas características que son las que vimos durante esta clase. Tenemos la densidad, que se ve influenciada por la tasa de natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración, las que a su vez entonces también son distintas propiedades que tienen las poblaciones, ¿verdad? La tasa de natalidad se relaciona con la cantidad de individuos que nace dentro de una población. Por el contrario, la mortalidad son los que mueren, ¿verdad? Y las migraciones son las salidas y entradas de individuos dentro de la población. Bueno, además, las poblaciones tienen distintos patrones tanto de crecimiento, de distribución, ¿verdad? También tienen ciertas características de sobrevivencia, etc. Esta clase es introductoria a la unidad, ya que para poder comprender cómo se organizan los ecosistemas, resulta fundamental conocer las distintas propiedades y características que tienen las poblaciones. Espero que te haya quedado claro. Recuerda que cualquier duda me puedes ubicar tanto por WhatsApp, también por Classroom, y ahora vamos a agregar otro medio de comunicación que es Instagram. Ahora sí, me despido, espero que estén muy bien. Chao. Y quédate en casa.